Cuando utilizamos aquella frase de que cada personaje es hijo de su tiempo, Silver Surfer es uno de los ejemplos más elocuentes. A inicios de los años 60, en plena ebullición del universo Marvel, la mirada estaba puesta en las estrellas gracias al sueño del presidente Kennedy y su promesa de viajar a la luna, y debido a aquel fervor, nacieron los Cuatro Fantásticos. Pero tras el fatídico asesinato de este icónico mandatario estadounidense, el sueño de surcar las estrellas se apagó por un tiempo, a medida que la gente ponía el foco en otras aficiones más terrenales. Una de ellas era el surf, que era practicado por esbeltos jóvenes a lo largo de las costas del país. Y un buen día, mientras preparaba el que sería el cómic más icónico de la historia de la Casa de las Ideas, Jack Kirby decidió dibujar la figura de un tipo de piel cromada que surfeaba por el vacío del espacio. Su socio Stan Lee no tenía ni idea de quién era ese personaje, pues no lo había reflejado en su sinopsis inicial, pero muy rápidamente le cautivó. El heraldo del imponente Galactus, Estela Plateada, había debutado entre los números 48, 49 y 50 de The Fantastic Four, protagonizando un arco de redención que sería recordado hasta el día de hoy. Como bien repasamos en un episodio dedicado por completo a esta trilogía de Galactus, el surfista plateado, después de haber ayudado a su amo a encontrar planetas con los que acallar su hambre cósmica y, con ello, haber contribuido a la muerte de incontables millones de seres vivos, se apiadó de la Tierra y se conmovió por el valor de los héroes de Nueva York y ayudó a ahuyentar al devorador de mundos. Como castigo, este le confinó en nuestro hogar sin la posibilidad de volver a viajar por el espacio. Al igual que a Stan, Estela maravilló a los aficionados y con cada aparición del enigmático personaje querían saber más de él, así que el editor Marvelita decidió obsequiar a sus verdaderos creyentes con un título individual para Silver Surfer, dibujado ahora por el formidable John Buscema, molestando a un Kirby que, al no haber podido narrar el origen del heraldo, se apresuró en contar el del devorador en las páginas del poderoso Thor. Esta nueva serie emocionaba tanto a Lee que optó por doblar la extensión de páginas por número a la que estábamos acostumbrados y se volcó por crear relatos, casi parábolas, no de un superhéroe cósmico, sino de un trágico mesías. Como también analizamos en su día, esta colección, si bien es una de las más destacadas de todo el catálogo jamás publicado por Marvel, nunca llegó a triunfar, tal vez por su carácter tan introspectivo, reflexivo y filosófico, así como por su precio, todo se ha dicho. Así que las aventuras en solitario del anteriormente conocido como Norrin Radd se cancelaron justo cuando Kirby se hizo, al fin, con los ansiados lápices de esta revista. Decepcionado tras la cancelación, el bueno de Stan pareció volverse receloso con el personaje. Su pupilo, Roy Thomas, tuvo la idea de reunir en un mismo equipo a los cuatro héroes que, entre finales de los 60 e inicios de los 70, se habían quedado sin cabeceras individuales: el increíble Hulk, el príncipe Namor, el Doctor Extraño y claramente el surfista plateado, que juntos conformarían los defensores. Pero Lee le pidió a Roy que no abusara del uso de Estela o que, incluso, se marchara del equipo. Y cuando el editor dejó los Cuatro Fantásticos, más de lo mismo. Así que por una temporada Norrin Radd fue como un cometa editorial. Aparecía de Pascuas a Ramos y siempre con el permiso de Stan, de Man Lee. Un Stan que tras la explosión de la novela gráfica gracias a Contrato con Dios de Will Eisner en 1978, encontró el formato perfecto para volver a reavivar la pasión por el Centinela de las Estrellas, para poder profundizar, al fin, con total libertad, en la filosofía de Estela Plateada y el viaje espiritual de un ángel caído. Durante años, los aficionados hablaron de un único cómic como una leyenda, un mito imposible de encontrar que ni siquiera aparecía en las listas de seguimiento para los coleccionistas. Más, la novela gráfica de Estela Plateada que reunió en 1978 a Stan Lee y Jack Kirby de nuevo, cuando el reciente contrato del dibujante estaba a punto de concluir y el guionista llevaba ya tiempo sin atender a sus labores de escritor, todo ello embellecido por las tintas de Joe Sinnott, era real. Se trataba de una historia autoconclusiva, un what if editado por Simon y Schuster, independiente al universo Marvel tradicional en el que se narra una llegada de Galactus muy diferente a la que se presentó allá por 1966. En este planeta Tierra que encuentra al surfista no hay héroes, tampoco villanos, solo gente de a pie viviendo en nuestro indefenso mundo. Hay otra gran diferencia con respecto a la aventura original. Norrin Radd recuerda su pasado, su mortalidad, y no necesita que Alicia Masters le abra los ojos. Ello provoca que, desde su llegada al planeta que ha encontrado para servir de alimento a su amo, afloren los sentimientos de respeto y de admiración ante este pueblo tan joven y con tantas posibilidades de grandeza que es la raza humana. Pero para Galactus sucede lo mismo que en la historia original.
Él no desea destruir nuestro mundo, pero ha de hacerlo porque debe alimentarse para sobrevivir y así mantener el equilibrio cósmico. Stella, después de haber contemplado brevemente la vida en estas tierras, intenta convencer al devorador de abandonar este festín y encontrar otros astros con esencias ricas en energía, aunque vacías en cuanto a vida inteligente. Pero Galactus no cede, pues él es el equivalente de esos humanos con respecto a las hormigas. Norrin, en vez de pelear, le vuelve a suplicar que piense en esos seres, pero su maestro le da una vuelta a su súplica y pide que piense en la labor que ellos desempeñan. El surfista no lo acepta y Galactus opta por confinarle en este mundo hasta que él regrese para absorber toda su energía. Si bien su origen resulta mesiánico al sacrificar su vida por la de todo su planeta, Zen-La, lo que luego sucede durante su confinamiento en la Tierra tanto en la continuidad original como en esta novela gráfica, es más homérico que otra cosa. En nuestro mundo él es un ángel caído, un siervo de un dios castigado por su desobediencia, pero una vez privado de surcar las estrellas recuerda más a un Ulises varado en los mares o atrapado en cualquiera de las islas por las que pasa antes de regresar a Ítaca, hacia las que equivoca su rumbo por culpa de las reprimendas del Olimpo. Stella es un hombre que añora su patria, su Zen-La, y busca desesperadamente regresar a los brazos de su amada, Shalaval, que espera pacientemente el regreso de su pareja, pero al igual que Odiseo, la deidad de Norrin le somete a retos de deseo y amor. Galactus crea a Ardina, una hermosa mujer dorada basada en la apariencia de Shalaval, a la que envía a la Tierra para mostrarle la vida en total libertad de la que podría disfrutar junto a ella si cesase su defensa del mundo y permitiera al devorador cumplir con su propósito. Y si el surfista no queda cautivado por las visiones de un futuro idílico ni por la magnificencia física ni sensual de la mujer, ella intentará convencerle de que esa humanidad con la que tan fascinado ha quedado Stella no es tan buena como parece. Juntos exploran el planeta, conocen a hombres buenos, a hombres malos, pero la convicción del Heraldo está intacta, a diferencia de la de Ardina, a quien Stella ha conseguido hacer cambiar de pareceres. Por ello, Galactus la desintegra, y tras discutir la situación con su emisario, Norrin abandona todas sus esperanzas. Nunca tuvo elección. Un Heraldo ha de cumplir con los designios de su amo, ese es su propósito, y así será hasta que el hambre de Galactus esté saciada. Antes y después de esta novela gráfica, por las páginas de las distintas colecciones de la editorial pasarían nuevos heraldos de un devorador de mundos que gozaba de un mayor protagonismo que en su ángel caído plateado. Incluso cuando Lee aún se encargaba a inicios de los 70 de los Cuatro Fantásticos tras la partida de Kirby de Marvel, antes de volver a utilizar a Stella se inventó al caminante aéreo. Más tarde, personajes como Firelord o sobre todo Terrax ampliaron la plantilla de buscadores de mundos para el Titán Hambriento. Este último fue co-creado por John Byrne, quien, a principios de los 80, se convertiría en autor completo de la colección del cuarteto y, durante otra de las incesantes llegadas de Galactus a la Tierra, convertiría a la novia de aquel momento de la Antorcha, Frankie Ray, en la nueva ayudante de la poderosa fuerza de la naturaleza cósmica. Frankie soñaba con explorar el universo y su nueva existencia le brindó la oportunidad. A diferencia del trágico Silver Surfer, la bautizada como Nova era una alegre revoloteadora de las estrellas que se maravillaba con cada nuevo mundo que descubría, aunque tampoco carecía de corazón, como bien demostraría la increíble serie inconclusa del propio Byrne, La última historia de Galactus, presentada por capítulos en varios números de la revista Epic Illustrated, siendo este arco un acercamiento tremendamente introspectivo del papel vital de este cautivante coloso para la existencia de las incontables galaxias. Quedó claro que el trabajo de Byrne con este lado cósmico marvelita era casi lo que mejor se le daba, así que Stan Lee por primera vez permitió a un autor trabajar con libertad con Stella Plateada, aunque bajo su supervisión y participación en un one-shot que lanzó junto a John en 1982. En su interior, en el que se incluye uno de los mejores trabajos gráficos de Byrne gracias al entintado de Tom Palmer, Reed Richards conseguía desactivar temporalmente la barrera que retiene a Stella en nuestro mundo, momento que el protagonista aprovecha para regresar a toda velocidad a su añorada patria. Cuando llega a Zen-La, no se reencuentra con el paraíso que había idealizado desde aquella vez que lo abandonó tras su sacrificio, sino que haya un conjunto de rudimentarios campamentos donde grupos de su raza malviven. Al llegar al asentamiento es atacado por una muchedumbre que le acusan de traidor, hasta que da con el padre de Shalaval, quien le cuenta a aquel que fue conocido como Norrin Radd que, un desdichado día, Galactus regresó como señal de venganza, poco después de que Stella se rebelara ante él y salvara la Tierra.
Como su pacto se había roto, el Devorador había regresado a Zenn-La para terminar lo que había empezado hace tiempo, y ese mundo quedó desolado. Stella pregunta entonces por el paradero de su amada, derivando en una búsqueda incesante por la galaxia en la que incluso llegará a creer que ha terminado casada con el mismísimo Doctor Muerte. Pero todo ello ha sido un engaño del demonio Mephisto, quien busca una vez más torturar el alma del surfista plateado para hacerse dueño de ella y apresarle en su infernal reino. Norrin encuentra allí a la verdadera Shalaval, una forma de engañarle que ya había sido exitosa para Mephisto en el pasado, en la colección original de Silver Surfer, donde tan pertinentemente habían convertido Lee y Buscema a este diabólico villano en la némesis absoluta de nuestro desgraciado Centinela de las Estrellas. Pero la ira de Stella es inútil, pues Mephisto traslada el alma de Shalaval de vuelta a Zenn-La, porque sabe que la barrera que confinará a Silver Surfer va a volver a cerrarse, y así este podrá seguir martirizándose por su angustiosa y frustrante tortura. Una vez más, Norrin lo tenía todo, justo para perderlo poco después. Y es que, aunque en aquel número especial no consiguiera salir de nuestro planeta, aquel concepto de poder ver a un Silver Surfer libre por la galaxia sirvió como inspiración para que, ya en 1987, y sin supervisión ninguna de Stan, Steve Englehart y Marshall Rogers, encargados de terminar de apuntalar el tono definitivo del Caballero Oscuro con el inicio de la etapa conocida como La Sombra de Batman, vieron el potencial que tendría una colección suya si la editorial lo liberase de su prisión eterna. El editor Jim Shooter les dio luz verde, y después de casi 20 años, Stella Plateada volvió a tener un título regular propio. Una vez más, gracias a los Cuatro Fantásticos, Silver Surfer consigue evadir brevemente el ingenio cósmico ideado para contenerle, y en ese breve periodo se topa con Galactus, quien promete librarle definitivamente de su prisión si le ayuda a rescatar a su nuevo heraldo, Nova, pues un grupo de Skrulls la tienen apresada. El surfista cumple con la misión y la despampanante mujer de pelo llameante queda libre, al igual que lo será él. Y, de nuevo, sin dudarlo, el poder cósmico encarnado se traslada a la velocidad de la luz hacia su planeta natal, un planeta ya recuperado del ataque del Devorador, aunque sus habitantes siguen tildando a Stella de traidor, todo lo contrario que a Shalaval, con quien se reencuentra solo para descubrir que ahora es la emperatriz de su mundo. El tan esperado reencuentro es apasionado, pero muy rápidamente se tuerce. Aunque ambos se amen, pronto reconocen que ya no pueden permanecer juntos. Shala tiene una responsabilidad con su gente y Norrin sigue anhelando por la libertad que le otorga surfear las constelaciones. Tantos años, tantos intentos baldíos, tanto sufrimiento, tanto lamento solo para terminar ratificando lo inevitable. Norrin Rath y Shalaval no están hechos para permanecer juntos, así que el surfista plateado parte de su patria, una que ni él reconoce ni ellos le reconocen a él, y marcha cargado aún con el peso de su noble sacrificio por el que muchos de los habitantes de Zenn-La, incluida la mujer que amó, aún viven. Con este arranque en este nuevo título se cerraría un capítulo. Norrin Rath había regresado a su hogar. Norrin Rath había dejado de existir definitivamente. Su arco se había completado. Los tiempos de desolación y de introspección habían terminado, al menos en la cabecera regular, porque bien es cierto que desde sus inicios, Stella demostró ser idóneo para que autores, en especial Stan Lee, se explayasen filosofando sobre cuestiones existencialistas, la divinidad y la grandilocuencia del cosmos. Paralelamente a la serie de Englehart y Rogers, la editorial permitió mantener esta tendencia con el personaje, lo que provocó que John Buscema presentase una idea para una nueva novela gráfica. Se titularía El Día del Juicio y retomaría el conflicto que él mismo había ayudado a desarrollar en la primera etapa individual del personaje con Mephisto. En esta aventura a la que el bueno de Stan no resistió a apuntarse, seremos testigos de un catastrófico duelo entre el demonio y el devorador de mundos, mientras Stella y Nova se enamoran perdidamente. Aparte de por ser un reencuentro de Lee con estos personajes, este relato destaca en sobremanera, ya no por la habitual perfección del arte de un Buscema espléndido, sino porque él mismo lo concibió para que la totalidad de sus páginas estuvieran compuestas únicamente por una viñeta que comprendiera todo el espacio, así que cada cara es prácticamente una pintura, un cuadro en el que admirar la belleza del infinito, la oscuridad de Mephisto, la impresionante y colosal presencia de Galactus y su interacción con el entorno y las maravillosas escenas que Nova y Stella comparten. Pero la más famosa obra relacionada a nuestro protagonista de por aquel entonces y casi de todo su recorrido editorial es Parábola, de Stan Lee con el popular dibujante francés Moebius. Ambos se conocieron en una Comic Con y rápidamente terminaron hablando de Silver Surfer. Ello derivó en la concepción de una historia con la que Stan quería regresar a los orígenes del surfista. Quería que su contexto volviera a ser espiritual, casi religioso, y pensó que el autor europeo era una opción idónea. A Moebius le costó comenzar el trabajo, pues nunca había realizado un cómic al estilo Marvel, es decir,
recibiendo únicamente una sinopsis sin descripción de viñetas ni diálogos. En resumen, con total libertad creativa. El resultado, un cómic inédito pero también diferente, aunque sea otro remake de La llegada de Galactus. A diferencia de la novela gráfica de Kirby, ahora los protagonistas son los humanos y su punto de vista sobre la venida de estas dos figuras extraterrestres. Se forma un culto alrededor del poder de un devorador de mundos que es retratado más grande que nunca y se describe como los falsos profetas utilizan a su voluntad las obras de los dioses para manipular a los feligreses. Ocurre lo mismo con un Norrin que intenta entablar diálogo con una masa que parece adorarle al principio, pero que, tras hablarles desde su verdad y otorgándoles sus reflexiones en formas de palabras, también le abandonan, haciendo él lo mismo con ellos, pues ni uno merece ser adorado ni los otros ser escuchados. Esta es una obra que se alejó en gran medida de lo que la colección contemporánea de Estela Plateada estaba presentando. Si con Englehart nació una especie de space opera con menos introspección y más exploración espacial, reencontrándonos con los personajes más habituales del espacio marvelita, incluyendo Skrulls o hasta Celestiales, con la llegada de Jim Sterling al título hacia la treintena de números, la ahora estable nueva serie del surfista se convertiría poco a poco en el terreno donde este nuevo guionista, junto al dibujante Ron Lim, comenzaría a construir el gran próximo arco argumental de la Casa de las Ideas. Años atrás, Starlin revitalizó a personajes como el Capitán Mark Bell o Adam Warlock, gracias principalmente al desarrollo de las tramas que involucraron a su más popular creación, el titán loco Thanos, y con la reaparición de este imponente villano setentero, iniciaría la saga del Guantelete del Infinito, en la que profundizaremos en uno de nuestros próximos episodios. En este solo nos queda concluir el viaje que hemos compartido junto al que fue conocido como Norrin Radd, el protagonista de alguna de las mejores historias del cómic, la mayor muestra de creatividad de Jack Kirby, el personaje que tal vez mejor haya escrito jamás Stan Lee y con quien John Buscema más a gusto se haya sentido dibujando sus elegantes poses deudoras de las más espectaculares esculturas de Miguel Ángel. Silver Surfer es un icono de su tiempo que ha logrado traspasarlo como consiguió atravesar la barrera que le tenía confinado en nuestro mundo, en aquel paraíso que contempló lo mejor y lo peor de la humanidad, que se maravilló, se enfureció y se lamentó. Un hombre que se sacrificó en su hogar, pero estuvo condenado a vivir su vía crucis en una tierra de extraños, que le detestaron mientras otros le ayudaron. Estela Plateada funciona como un mesías, como profeta, como ángel caído y como símbolo de bondad. A quien lea sus viajes por el mundo y por el infinito del espacio, le acompañará en un viaje espiritual, de reflexión y de heroísmo desinteresado. Pues él es uno de los mitos modernos más ricos, puede que el héroe definitivo, pero como sea, una genialidad surgida de la espontaneidad de un rey, de una deidad en este medio, como si del mismísimo Génesis se tratara. Jack Kirby creó a Norrin Radd y Stan Lee vio que era bueno. En definitiva, Estela Plateada y sus parábolas son un regalo de los dioses.